En esta unidad vamos a estar viendo la base para el método ejemplo aprobado. La base para el método de interpretación que se llama el ejemplo aprobado. Hemos escuchado mucho nosotros, hermanos, en cuanto a este concepto de mandamiento directo, ejemplo aprobado y la última parte del concepto, inferencia necesaria. No vamos a entrar mucho a mandamiento directo, porque creo que entendemos si un mandamiento dice no mataráis, es un mandamiento directo, ¿verdad? Amar a vuestros enemigos es mandamiento directo, ¿verdad? Creo que no hay ningún problema con eso. Creo, hermanos, que hemos visto algo de la inferencia necesaria. Inferencia, venimos nosotros a dar una interpretación después que hacemos un estudio que se llama inductivo. Un estudio inductivo quiere decir que hay muchos textos que consideramos, y todos esos textos los vamos estudiando uno por uno, cómo están relacionados uno con el otro. Y luego llegamos a un verso y podemos inferir a qué se está refiriendo. Esto lo usamos, ¿se acuerdan ustedes cuántos eran? Si eran dos apóstoles o eran dos discípulos, si eran 10 apóstoles o eran 12 apóstoles o eran 11 apóstoles. ¿Cómo llegamos a esas conclusiones? Por inferencia. Pero ¿qué tuvimos que hacer? Ver textos, cómo están relacionados todos para llegar a esa conclusión de inferencia. Lo que vamos a tratar más aquí va a ser lo que llamamos el ejemplo aprobado. El ejemplo aprobado. ¿Qué quiere decir el ejemplo aprobado? Primero tenemos que ir, noten ustedes, tenemos que ir, hermanos, al origen de esto del ejemplo aprobado. ¿De dónde vino ese concepto? Todo. Mandamiento directo, ejemplo aprobado e inferencia necesaria. Se puede trazar, hermanos, esto hasta el siglo XIX, 1800, más o menos a 1880 después de Cristo. Este tipo de concepto fue influido por el racionalismo de Campbell. El énfasis es el mandamiento bíblico. El esquema, mandamiento, ejemplo, inferencia, es debido a ese Moisés Lard. Entonces, cuando hablamos de Campbell, que enfatizó mucho de mandamiento directo, de ejemplo aprobado, inferencia, realmente era lo que ya existía, hermanos. En el Renacimiento, todo esto de la lógica estaba influyendo a muchos líderes espirituales, como en este ejemplo a Campbell. Entonces, realmente fue Laird, Moisés Laird, quien formuló el concepto antes mencionado. Thomas Campbell en el 1807 más o menos, Thomas Campbell en 1907, el ejemplo aprobado fue expresado primeramente por él, pero él se refería a precedente aprobado. Este hombre, hermano, nosotros lo estudiamos bastante porque fue, vamos a decir, uno de los líderes del movimiento de restaurar, como se dice, la iglesia. Para él, los mandamientos y los ejemplos son la solución para toda la división que existía entonces. ¿Hay división todavía entre las iglesias? Claro que sí. Entonces no hay nada mal de seguir nosotros pensando que tal vez estudiando algo de esto de ejemplos aprobados y precedentes nos ayudaría a entender un poquito más las escrituras y cómo llegar a una buena base para que todos nos unamos, ¿verdad? De acuerdo a la palabra de Dios. Para Campbell,
se tenía que obedecer lo que se llama el precedente aprobado, el ejemplo aprobado. El ejemplo aprobado quita la autoridad humana, opiniones y novedades. Entonces, este es el pensamiento de este Campbell en cuanto al ejemplo aprobado. Como dije, no nos vamos a dedicar en los mandamientos directos ni en la inferencia. Mandamiento aprobado, hermanos, tiene muchas características. Tiene muchas partes que se pueden usar. Se puede identificar ciertas características de este concepto para ver si un ejemplo en la Biblia, una práctica en la Biblia debe de practicarse como un mandamiento que Dios requiere, que ese ejemplo que se habla allí se debe de obedecer. Tenemos que determinar eso, pero hay ejemplos en la Biblia que no se deben de obedecer. ¿Cuáles se obedecen y cuáles no se obedecen? La inferencia, cuando hablamos nosotros, hermanos, noten ustedes de Francois Bacon, porque a veces tenemos que nosotros usar un poco de inferencia para determinar si los ejemplos son aprobados para obedecer o simplemente son aprobados nomás para estudiar. Hay diferencia. Bueno, la inferencia, una manera de la lógica, sistema inductivo para razonar, vino a ser enseñado, publicado por este Bacon. Las inferencias son verdades conectadas para llegar a una conclusión. ¿Se acuerdan que dije que tomamos cuántos textos? Tomamos todos los textos y vemos la conexión, la relación entre ellos, la interrelación entre ellos. Y llegamos a ciertas conclusiones. Lo que impide pensar correctamente, decía Bacon, es que los deseos, los prejuicios, la falta de definir palabras y la tradición. ¡Wow! Y yo creo, hermanos, que esto es bien importante para nosotros entender. Si yo voy a llegar a una buena interpretación, voy a tener que dejar mis deseos personales, mis prejuicios, voy a tener que definir las palabras no de acuerdo a mis conocimientos modernos, sino a la definición que se usaba en los tiempos de los escritos. Y cuidado con las tradiciones, porque las tradiciones vienen a causarnos muchos problemas. Vamos a ver, hermanos, yo creo que aquí tengo yo, noten ustedes otra vez, aquí en la pantalla, debe de haber aprobación precedente, las características del ejemplo aprobado. ¿Debe de haber qué? Aprobación precedente. ¿Qué quiere decir eso? La Biblia no es toda un mandamiento directo. Ya vimos eso. Y aún vimos que hay mandamientos directos, pero no todos se obedecen. ¿Se acuerdan de eso? Hay doctrinas, pero no todas las obedecemos. Ya conocemos algo de esto. Pero aquí el concepto para entender del ejemplo aprobado es que la Biblia no es todo un mandamiento directo. Si hay una práctica común para toda la iglesia, entonces se establece un precedente. ¿Qué dice ahí? Si hay una práctica común para toda la iglesia, si toda la iglesia estaba practicando esto, entonces, ¿qué me enseña la Escritura? Si la iglesia lo practicaba y los apóstoles, hermanos, no dijeron nada en contra de ello, yo debo de practicarlo. Es un ejemplo precedente por los apóstoles, porque no dieron en contra. Entonces, una aprobación precedente es un ejemplo práctico dado por alguien de autoridad para que la iglesia lo obedezca. Tengo ahí Hechos 5:29. Hechos 5:29. ¿Ese ejemplo o es mandamiento directo? ¿Qué dijo cuando estaban ante el concilio? ¿Qué dijo Pedro y los apóstoles? Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres.
¿Ese es un mandamiento directo o es un ejemplo precedente? Piénselo, porque un ejemplo es ¿qué? Un ejemplo precedente es que lo practicaba alguien, continuamente lo practicaban. Un mandamiento directo viene a ser ¿qué? Que se manda directamente que se practique algo. ¿Qué diferencia ven ustedes allí? Porque, por ejemplo, ¿qué andaban haciendo los apóstoles? Obedeciendo a Dios y no a los hombres. Por mandamiento directo, ¿qué estaban haciendo los apóstoles? Obedeciendo ese mandato directo. Entonces, ¿qué diferencia hay entre un ejemplo precedente, un ejemplo aprobado y un mandamiento directo? ¿Qué diferencia hay? ¿Qué creen ustedes según este verso? Realmente no hay, ¿verdad? Los ejemplos aprobados pueden ser igual a un mandamiento directo. Una hace referencia ¿a qué? A lo que se dice para obedecer. El otro dice el ejemplo que se hizo en la práctica para obedecer la práctica. Uno es, el énfasis es en ¿qué? En la práctica que se va a llevar a cabo por los cristianos. La otra es nomás ¿qué? Obedecer lo que dice la Escritura. ¿Qué dice la Escritura? Obedecer a Dios y no a los hombres, antes que a los hombres. ¿En las cuales situaciones? Aquello que está relacionado con la religión, especialmente la religión cristiana. Pero uno es mandamiento directo porque Dios dice hacerlo. El otro es un ejemplo aprobado porque los apóstoles lo practicaron. Vamos a suponer, nomás para suponer, es nomás una ilustración no verdadera, lo que voy a decir. Pero vamos a decir que Pedro citó eso, hay que obedecer a Dios antes que a los hombres, y luego los apóstoles no hicieron eso. Y así fue la iglesia del primer siglo. No obedecieron, ellos preferían obedecer. Si los hombres decían hay que aprobar homosexualismo, pues los apóstoles van a obedecer mejor a los hombres. Si la Biblia decía que hay que permitir a las mujeres que enseñen y sean ancianas y obispos y quién sabe qué más, bueno, el mundo dice eso, pues yo voy a obedecer a los hombres, no a Dios. Si hubieran hecho los apóstoles eso y lo practicaban constantemente, es un ejemplo aprobado, es una ilustración. Si los apóstoles practicaban eso, de obedecer a los hombres en los asuntos religiosos, ¿no sería que yo también voy a hacer lo mismo? Ese es un ejemplo aprobado. Es una ilustración, hermanos. Si los apóstoles lo practicaban, lo practico yo. En esta ilustración. Sí. Pero es al otro lado, ¿verdad? Ellos no practicaron de los hombres. Entonces lo que ellos practicaban, yo practico, lo hago en lo práctico. Ven, hermanos, que cuando hablamos del ejemplo aprobado, porque los apóstoles nos dieron el ejemplo, o la iglesia nos dio el ejemplo, autorizado por los apóstoles, entonces yo debo de hacer ¿qué? Lo mismo, como si fuera un mandamiento directo. Lo que quiero decir, hermanos, que el ejemplo aprobado y el mandamiento directo tienen muchas de las características iguales. Otra cosa, noten ustedes, hermanos, debe hacerse distinción entre costumbre local y lo aprobado. Debe de hacerse distinción entre costumbre y ejemplo aprobado. Hay ejemplos en la Biblia, ¿se acuerdan que les dije? Que los apóstoles practicaban, pero quiere decir que es un mandamiento para obedecer y relacionado con vamos a decir, de mi fe para obedecer a Dios. Puede haber ejemplos que los apóstoles practicaban que yo no necesito practicar y no va a afectar mi obediencia a Dios. Es lo que quiero decir. ¿Me explico lo que estoy diciendo? Porque quiero que se quede bien claro esto de ejemplo aprobado. Hay ejemplos que los apóstoles ¿qué? Practicaron, que debemos de obedecer. Pero hay ejemplos que los apóstoles practicaron que no debo de obedecer. ¿Cómo sé cuál es cuál? ¿Cuándo sé que un ejemplo obedezco y el otro no?
Bueno, hay algunas características. Y dice aquí, otra vez regresando, debe de hacerse una distinción entre una costumbre. Si es costumbre, no es un ejemplo aprobado, es una costumbre. Ahí tengo yo lavar los pies, sabemos muy bien de Juan 13, ¿verdad? La cena del Señor en un aposento, oraciones se llevan a cabo en los pisos altos, en los aposeos, en el techo, vamos a decir. Era la costumbre de orar en el aposento. Cuando Pablo está enseñando ahí en Troas, ¿dónde estaba? En el tercer piso. ¿Por qué no estaba en el primer piso? Usualmente el lugar para orar, meditar en la cosa de Dios, enseñanza, era el aposento. Más, el templo, sabemos históricamente, tenía ¿qué? Aposentos. ¿Por qué el templo? Aquí está el templo, el lugar santo, el lugar santísimo, y acá arriba había ¿qué? Aposentos. ¿Para qué son esos? Para eso mismo, para eso mismo. Pero quiere decir que hoy en día yo voy a edificar una iglesia y tiene que tener aposento porque así era en el primer siglo. No, esa es nomás era una costumbre de construcción, no es un mandamiento aprobado por lo que llamamos ejemplo. El ósculo santo. ¿Qué es del ósculo santo? Y lo vamos a ver otro punto. ¿Qué es del ósculo santo? A mí me han dicho muchos que nosotros practicamos cosas más bíblicas que ustedes. Nosotros practicamos el ósculo santo. Y yo he observado iglesias y se dan un abrazo y un beso aquí y un beso acá. Y le digo, ese no es el ósculo santo bíblico. Eso ni es ni mitad del ósculo santo. No lo están practicando. Segundo, ¿esa era una costumbre? Porque los apóstoles practicaban el ósculo santo. ¿Qué dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 16:20? Que nos saludemos ¿qué? Con ósculo santo. ¿Es mandamiento? ¿Es ejemplo aprobado? ¿O nomás está diciendo no dejemos de tener esa intimidad unos con los otros? A ver, porque muchos dicen es un mandamiento o es un ejemplo. Pablo está diciendo que lo hagamos. O nomás está hablando como una costumbre que se practicaba por donde quiera para poder mantener contacto, ¿verdad? Relación con alguien más. En lo espiritual, por supuesto. Noten la última parte de la definición, hermanos, de hacer una distinción entre ejemplo y costumbre. Si una práctica o costumbre cultural domina una nación, región o familia, no es que ejemplo aprobado. Apréndanse bien ese punto. Si una práctica en la Biblia, sea lavar los pies, comer en un aposento, orar en un aposento, ósculo santo, y hay muchas más. Si esa práctica era común entre la cultura y dominaba a esa cultura, a una región o a una familia, no es ejemplo aprobado. Entonces, cuando hablamos de lavar los pies, es una costumbre que todo el mundo practicaba entonces, aparte de los religiosos. ¿Ven? Aparte de los religiosos del judaísmo y el cristianismo. Pero vamos a hablar de los religiosos en cuanto al judaísmo, la religión judea cristiana. Pero más piensen en eso. Lavar los pies, lo practicaban otras naciones, otras regiones, o nomás el judío practicaba eso. No, hermanos, los romanos practicaban eso, los griegos practicaban eso, los persas practicaban eso. Era la costumbre de lavarse los pies después de caminar por mucho tiempo. Había una persona que se encargaba de lavar los pies a los visitantes o a las personas que entraban en la casa. Esa era la costumbre. No nomás era de los judíos y de los judíos de entonces. Creo que hasta los cristianos practicaban lavar los pies.
pero no en sentido religioso. ¿Ven la diferencia? Era nomás una práctica. Cuando ustedes van a visitar, ¿qué es la práctica? A lo menos aquí en Estados Unidos. ¿Vas a la casa de alguien? ¿Cómo? Se le ofrece algo que le gustaría café o algo así, ¿verdad? O un donut, yo no sé. Esa es la costumbre. Les garantizo que esa no es la costumbre del primer siglo. No es costumbre del primer siglo. No se ofrecía café ni beber ni nada así. Se ofrecía ¿qué? Primeramente, lavar los pies. Estuvieras en la cultura romana, en la cultura egipcia, en la cultura pérsica, esa era la costumbre. Todo el mundo entonces practicaba lavar los pies. Entonces cuando Jesucristo está lavando los pies, está dando un ejemplo para que lavemos los pies cada domingo, cada año, o está dando un ejemplo de humildad y sujeción. Porque realmente, hermanos, esa es la enseñanza de Jesucristo dentro del contexto de Juan capítulo 13. El ósculo santo es lo mismo. ¿Quién eran los que daban el ósculo santo? Y miren, hermano, el ósculo santo bíblico del primer siglo, de los judíos como tanto otras naciones del Medio Oriente, era el beso aquí en la boca. A ver, ¿quién va a practicar eso? Si vamos a hacer un mandamiento de un texto, practicarlo como lo practicaban entonces. ¿Por qué creen ustedes que Pablo, imagínense hermanos, había ósculos? Aparte del judaísmo, había ósculos. ¿Saben qué son ósculos? Besarse, besos. Había ósculos entre los romanos, había ósculos entre los de Babilonia, había ósculos entre los de Asiria. Había ósculos entre los de Damasco. Era boca a boca. Hombre, hombre, mujer, mujer. Ese es el ósculo. Se le llama santo para prevenir en el primer siglo que los deseos se vayan más allá de lo que era. Porque si había en las culturas entonces ese contacto de un beso aquí y se puede ir a la mente a otra cosa. Por eso Pablo dice que sea un ósculo santo. No hay nada mal de besarse boca a boca como lo hacen todas las naciones, pero que sea santo. Pero ¿es una práctica para hacer todos los miembros de la iglesia? ¿O es nomás una costumbre que no debemos de obedecer? Miren, si estuviéramos en el primer siglo y viniera un hermano y le agarra, ¿cómo estás, hermano Andrés? Y, ¿qué hiciera el hermano Andrés? ¿Qué hiciera Julio? ¿Qué hiciera Renzo? Oye, yo vengo del siglo XXI de donde se practica tal cosa. No es la costumbre. Pero es la costumbre entonces y no hubiera ninguna diferencia. Si estuviéramos en el primer siglo, eso se practicara, hermanos, sin mandamiento. Ya se estaba, pregunto, ¿se estaba practicando antes que dijera Pablo? Sí, ya se estaba practicando. Lo que quiere decir Pablo, hágalo santa. Hágalo de una manera sagrada. Cuidado con el ósculo santo. Ustedes lo están practicando porque es la cultura, pero cuidado. No se vaya más allá de lo santo. ¿Ven lo que es lo que enseña ahí? Que cuidemos de que una cultura no nos lleve a nosotros a cometer un pecado. Es todo lo que está enseñando. Ya se practicaba ósculos por donde quiera. Pablo dice, pero háganlo en una manera santa. Es todo lo que está enseñando ahí. Es una práctica. No para obedecer, sino para estar consciente de la cultura y no abusar de algo de la cultura, hacerlo ya un pecado. Tenemos, hermanos, que nosotros ver estas costumbres. Ok, vamos a seguir. Vamos a ver algo, hermanos, todavía de las reglas para modelos aprobados. Las reglas para modelos aprobados. Si el texto demanda exactitud, es un ejemplo aprobado. Ustedes podrán ver allí, hay varios ejemplos. El fuego de Nadab y Abiú, que nosotros hablamos mucho, porque es el problema ahí en Levíticos 20. Noten ustedes el ejemplo de establecer ancianos en cada iglesia, Hechos 14, Tito 1-5. Si una práctica se repite históricamente con la misma exactitud original, es un ejemplo que aprobado.
Si los apóstoles establecieron ancianos en cada iglesia y se repite eso, es un ejemplo que aprobado. No, originalmente, hermanos, como en Hechos capítulo 11, cuando vemos por primera vez el establecimiento de ancianos, no se dice allí, no hay un mandamiento escrito, dice establecer ancianos en cada iglesia, porque Hechos 11 más o menos se escribió ¿en qué año? Hechos 11 se escribió más o menos como en el año 42, 43. Hechos 11, como el año 42, 43. Cuando se da ya un mandamiento para describir las características de ancianos, lo vemos en Primera Timoteo y también Tito, que se escribió en el año 65, 63, 65. Noten ustedes, desde el año 42 al año ¿qué? 62, 63. ¿Cuántos años han pasado? Como 20 años. Hasta cuando vemos un mandamiento directo. El que quiera ser anciano, así es. Pero antes no vemos en Hechos ni en otras escrituras de un mandamiento. Pero vemos que, hermanos, un ejemplo precedente. Un ejemplo donde se hizo en una iglesia, se hizo en nuestra iglesia, se hizo en otra iglesia. Y vemos que todas las iglesias tenían ¿qué? Ancianos. Eso es un ejemplo que se sigue hoy en día. Gracias a Dios que después se dieron los requisitos. Pero un ejemplo, primero esto de ancianos comenzó como un ejemplo. Y las iglesias lo estaban haciendo y después se dieron los requisitos. Es muy importante que nosotros entendamos, hermanos, de que cuando hablamos de la exactitud de un texto, las tradiciones muchas veces se confunden de ejemplo aprobado. Una tradición humana no es ejemplo aprobado, indudablemente. Una tradición bíblica sí es. Ya dicen ustedes, ¿hay tradiciones bíblicas? Claro que sí. Lo que estamos haciendo diferencia entre tradiciones de los hombres y las tradiciones que Dios nos deja a nosotros. Por ejemplo, vamos nosotros a 2 Tesalonicenses. Creo que todos hemos leído este texto. En 2 Tesalonicenses capítulo 2, en el versículo 15. Así que, hermanos, estar firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. La palabra doctrina no es didasco. ¿Se acuerdan que estudiamos doctrina? Esta no es ni didasco, ni didasqueis, ni nada de esas. Esta palabra es apadosis. En el texto griego, hermanos, apadosis, y en unas versiones se traduce tradición o tradiciones. ¿Retener qué? Las tradiciones que habéis aprendido. Está hablando de cosas prácticas que aprendieron ¿de quién? De los apóstoles. Estamos hablando entonces, ¿qué, hermanos? Que ciertas cosas se comenzaron a repetir, que después tradicionalmente lo practicaban ¿qué? La iglesia. Esa tradición apostólica no hay ningún problema porque es un ejemplo aprobado. Un ejemplo aprobado es una tradición. En Colosenses, en el capítulo 2, verso 8, ¿qué dijo el apóstol Pablo ahí? Mirad que ninguno os engañe por filosofías y vanas sutilezas según las tradiciones de los hombres. Entonces hay las tradiciones de los apóstoles y las tradiciones de ¿qué? De los hombres. Tenemos que hacer una diferencia. El ejemplo aprobado, las tradiciones aprobadas son las apostólicas. Entonces, si alguien me dice a mí, fíjense, la iglesia de Cristo tiene tradiciones. Ay, ya sé la respuesta. ¿Qué vamos a hacer con 2 Tesalonicenses capítulo 2, verso 15? Que Pablo dijo que debemos de guardar las tradiciones como la enseñaron ellos. ¿Qué vamos a hacer? Estudiemos bien esa palabra. Hermanos, hay tradiciones, ejemplos aprobados que se estaban repitiendo.
Esa es una tradición que sí debemos de guardar. Es lo que estamos estudiando aquí, el ejemplo aprobado. Pero hay tradiciones de los hombres, cosas que se practicaban que los apóstoles nunca aprobaron. Eso sí, hermanos, no debemos de nosotros practicar. Entonces, Jesucristo hizo una diferencia entre las tradiciones de los hombres, ¿verdad? Que son mandamientos y doctrinas ¿de quién? De los hombres. Pero hay tradiciones de Dios, hay enseñanzas de Dios. Los ejemplos que vemos aquí entonces de Nadab, Abiud, hermanos, los ejemplos de establecer una iglesia en el Nuevo Testamento son originalmente ¿qué? Algo que se hizo repetidamente, se hizo una tradición de Dios, eso se practicaba. Ok, vamos a seguir. Las reglas básicas para modelos aprobados. Si el texto explícitamente lo expresa, ¿es un ejemplo qué? Aprobado. Si el texto explícitamente lo expresa, es un modelo aprobado. Hay modelos, hermanos, en las Escrituras que se presentan para que se hagan y se practiquen. En el Antiguo Testamento, Génesis 2:22, el caso de Noé y el arca. Modelo, estamos usando la palabra modelo. ¿A qué se refiere ahí? Génesis capítulo 6, verso 22. Haz esto conforme al modelo. Entonces, el modelo es algo que Dios ha dejado para que se repita. Pero otra vez, ¿qué se está repitiendo ahí? ¿Qué es el modelo? El modelo es que, hermanos, que se siga la construcción exacta como Dios la ha mandado. Lo mismo podemos decir, hermanos, Moisés hizo conforme al modelo que Dios había mandado en cuanto al santuario. Éxodo capítulo 25, verso 40, el caso del tabernáculo. Modelo quiere referirse a ¿qué? Algo específico que se debe de hacer de acuerdo a ¿qué? A lo escrito allí. Si yo lo hago de acuerdo a lo escrito allí y lo practico, no hay ningún error. ¿Me explico lo que estoy diciendo ahí? Si hay un modelo, quiere decir ¿qué? Que si yo practico como está escrito allí, puedo errar. Si Noé hace de acuerdo a lo que Dios mandó escrito allí, ¿va a errar? No. Si Moisés hace de acuerdo a lo que Dios mandó en cuanto al tabernáculo, ¿va a errar? No. Si hay modelos y yo hago de acuerdo al modelo, ¿voy a errar? No. Estamos hablando de ejemplos, hermanos, de modelos. Ahora, en el Nuevo Testamento, me gusta a mí, ahí Romanos capítulo 6, verso 17. En Romanos capítulo 6, verso 17. Noten ustedes cómo usa el apóstol Pablo esta palabra. Romanos capítulo 6, verso 17. Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella, ¿qué? Forma. La palabra forma, ejemplo, modelo, la mayoría de las veces viene de una palabra tupos en el griego. La palabra tupos se puede traducir ejemplo, se puede traducir modelo, se puede traducir forma, como en este caso. Tito capítulo 2, verso 7, dice ahí que nosotros, que Él es un ejemplo para los otros puedan seguir. ¿Quién es el ejemplo? Ahí en Tito. Bueno, es el mismo Tito. Pero regresando aquí, hermanos, a una forma de doctrina que se obedeció. En el contexto, ¿a qué se está refiriendo? En el contexto de Romanos capítulo 6, ¿a qué se está refiriendo? ¿Cómo comienza Romanos capítulo 1? Versículo 2, 6, versículo 1, versículo 2, versículo 3, versículo 4, versículo 5, versículo 6, versículo 7, hasta el versículo 16. ¿De qué está hablando? ¿De qué está hablando? ¿Está hablando de la cena del Señor?
una forma de doctrina de la Cena del Señor. Está hablando de establecer ancianos, una forma de doctrina de establecer ancianos. ¿De qué está hablando? Ya son intérpretes ustedes. Específicamente. Está hablando del pecado, pero del versículo 1 al 4, ¿de qué está hablando? Muertos. Ok. Sigue. Muertos. ¿De qué? Muertos al pecado. ¿Y cómo sabemos que estamos muertos al pecado? Pero ¿cómo se manifiesta que ya no estamos muertos al pecado? Estamos vivos en Cristo. ¿Cómo? Estamos vivos en Cristo. Sí, estamos vivos. Están contestando todo bien. Pero miren, hermanos, es una forma de doctrina. Doctrina aquí se refiere a qué? Algo escrito para obedecer. No es teología. Es algo que se obedece para que no seamos esclavos del pecado. Algo que se obedece para que no seamos muertos. Algo que se obedece para resucitar como hombres nuevos. Allí en Romanos capítulo 6, ¿a qué se refiere? Otra vez, versículo 2 habla muertos al pecado. Y luego, ¿cómo se prueba que somos muertos o fuimos muertos al pecado? Ok. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Sepultados, todo habla del bautismo, versículo 4. Fuimos plantados juntamente con Él en semejanza de su muerte, está hablando todavía del bautismo. Resurrección, está hablando todavía del bautismo. Versículo 6, que vinimos a destruir el cuerpo de pecado. Todo el texto, hermanos, ahí está unido en pensamiento. ¿Está relacionado con qué? Con el bautismo. Entonces, si morimos en Cristo, creemos que también viviremos con Él. Esto lo podemos comparar, hermanos, otra vez en Colosenses capítulo 3. Habla de lo mismo. Habla de lo mismo. Había una forma de doctrina para ya no ser esclavos al pecado. Había una forma de doctrina que se podía obedecer de corazón para que ya nos hubiéramos muerto. Había una forma de doctrina para que nosotros entendiéramos que entramos, ¿qué? A un hombre nuevo, habiendo destruido el hombre viejo. ¿Dónde acontece eso? Según el texto. ¿Qué doctrina se está refiriendo? Si les doy a ustedes tres opciones, está hablando de la doctrina de establecer ancianos, la doctrina de bautismo, la doctrina de la Cena del Señor. ¿Cuál van a escoger? ¿Cuál de estas doctrinas? ¿De qué está hablando el texto? El bautismo, hermanos. Tenemos que interpretarlo así. Esa es una forma de doctrina. En el caso de Tito, ¿qué son los ejemplos que él daba? Que otros podían imitar. Si Tito daba un ejemplo, hermanos, tendría que ser de acuerdo ¿qué? A la espiritualidad que ha aprendido por las palabras del apóstol Pablo o por medio de las escrituras. Ok, vamos a seguir. Noten ustedes, enseguida, las reglas básicas para modelos aprobados. Si alguien de autoridad no quita una práctica, entonces ¿qué? Se sigue practicando. Es interesante, hermano, el caso de Jefté y su hija, Jueces capítulo 11. ¿Se acuerdan que Jefté dijo, Dios, yo voy a hacer eso, la primera persona que vea la voy a sacrificar para mostrarte que yo te voy a obedecer? ¿Y a qué envió? Ay, ay, ay. ¿Y qué hicieron las hijas vírgenes de ahí en adelante? Año con año tenían que ir allá para recordar. Es un ejemplo aprobado del Antiguo Testamento. ¿Ven? Por eso se practicaba. Todos los años las vírgenes iban allí y hacían eso para recordar lo que hizo Jefté. El caso, hermanos, de la reedificación del templo en los tiempos de los macabeos. En el 167 a.C. se dedicó el templo de nuevo. No hay nada en la ley de reedificación del templo. Pero sabemos en Juan capítulo 10, verso 22, que Jesucristo va a la fiesta de la dedicación. Cuando Cristo fue a la fiesta de dedicación, ¿quién estableció ese ejemplo?
Todos los años iban los judíos ¿a dónde? A Jerusalén a celebrar la fiesta de la dedicación. Cuando los macabeos, ¿se acuerdan, hermanos? Allá Antíoco Epífanes profanó el templo y se robó todo de ahí, y luego los macabeos vinieron y establecieron todo de nuevo. Ya cuando ganaron las guerras, los macabeos hicieron un tiempo para dedicar a Dios el templo allí. ¿Dónde aprendieron esa práctica ellos, los macabeos? De rededicar edificios. ¿De dónde lo aprendieron? No de los judíos. Lo aprendieron de los griegos. Los griegos reedificaban templos, edificios, estadios. Lo que hicieron los macabeos es hacer ¿qué? Reedificar en el sentido espiritual. Para que todos de ahí en adelante, cada año van a venir ¿a qué? A recordar que el templo pasó por un problema serio, pero se reedificó para Dios. Esa práctica estaba en el Antiguo Testamento. Esta fiesta del mundo, esta fiesta de los gentiles, no es ni cristiana, no es ni judía, es del mundo. ¿Está en el Antiguo Testamento? No. Es la primera vez que se menciona, ni en la Biblia se menciona en la historia. Y Jesucristo, hermanos, no dice, yo no voy a esa fiesta porque viene de los gentiles. Si Cristo la aprobó, todos los demás, hermanos, iban a esa fiesta, aunque tiene su base, su origen allá del mundo. Pero se aprobó por Dios, porque no hay nadie de autoridad de ahí en adelante que haya dicho, no se puede hacer esto. Si Cristo lo aprobó, está bien. Si alguien de autoridad, los sacerdotes, los rabinos antes de Cristo lo aprobaron, nunca dijeron nada, entonces ¿qué? Especialmente Cristo, hermanos. Entonces estamos hablando aquí si los profetas, reyes, sacerdotes, apóstoles no desaprobaron una práctica, entonces se debe de practicar. ¿Qué de los ágapes? En el Nuevo Testamento. ¿Qué de los ágapes? Allá por Judas 12 y 1 Corintios 11, 21. Los ágapes. ¿Quién practicaba ágapes? ¿Se han preguntado ustedes? Los griegos. Exactamente, con la mitología de los dioses y todo eso. Pero ahora tenemos acá, hermanos, que los cristianos cada domingo tenían ¿qué? Ágapes, donde se juntaban en comunión para comer alimento físico, de lo físico. El problema de Corinto es que combinaron comida común con ¿qué? Los elementos de la cena del Señor. Y ese es el problema en Corinto. Pero los ágapes, hermanos, era una práctica que se hacía. Nosotros practicamos ágapes. Hay confraternidades. Nosotros el domingo nos juntamos aquí a comer. Hacemos lo mismo. Hacemos lo mismo. Porque hay un ejemplo que lo podemos hacer. Pero vamos a decir que el apóstol Pablo dice, yo prohíbo ágapes. ¿Qué estuviéramos haciendo nosotros? Le garantizo que no estuviéramos nosotros comiendo como iglesia, juntos, alimentos físicos o comunes. Pero no hay ni apóstol, ni sacerdote, ni Jesucristo, ni profeta que haya prohibido ágapes. Entonces, uno puede entonces hacerlos ¿qué? Practicarlos. Finalmente, quiero que noten ustedes, ejemplos temporales o regionales no son aprobados. Tenemos que pensar mucho en esto. Hay ejemplos que son temporalmente practicados, pero no tienen sentido perpetuo. Se practicaron una vez específicamente. Ahí tenemos nosotros, hermanos, la ofrenda para el tabernáculo en Éxodo capítulo 35. ¿Se recuerdan que el apóstol, Moisés dijo que trajeran oro y todo, ofrendas para poder hacer el tabernáculo? Finalmente se trae todas estas ofrendas. ¿Y qué dice Moisés? Ya, es suficiente. Trajeron más de lo que necesitamos. Se siguieron haciendo ofrendas para edificar, para construir el tabernáculo después de eso.
No, ese fue ¿qué? Un ejemplo temporal. ¿Qué es la ofrenda para los santos en Jerusalén? Hechos capítulo 11, verso 30. ¿Ustedes creen que hubo una ofrenda para los santos únicamente en la Biblia, en el Nuevo Testamento? Hubo, hermanos, dos, por lo que sabemos. La primera la vemos en Hechos 11:30, cuando se juntaron las iglesias, juntaron una ofrenda y se la llevaron a los ancianos. Hechos 11, verso 30 es como el año 42, 43. La primera hambre que pasa la iglesia en Jerusalén y tuvieron que recoger una ofrenda. Una vez que ya satisfacieron a esta necesidad, ¿se siguieron haciendo ofrendas? Sí, la segunda, ya para el año 58, 60, 55, 58. En 1 Corintios capítulo 16, versículo 1 a 3, ¿esa ofrenda para quién era? Ya estudiamos esto. Para los santos, porque otra vez, hermanos, Jerusalén, Judea, pasó por estos problemas de hambre. Estamos viendo aquí, hermanos, que son ejemplos temporales. Mira, vamos a hablar de la ofrenda de 1 Corintios 16. Es un mandamiento directo, es un ejemplo aprobado. Pero, ¿es temporal? Es temporal. ¿Por qué decimos eso? Porque una vez que ya se cumpla con esta ofrenda, ya no se vuelve a recoger. Segundo, ¿cuántas iglesias estaban involucrados en esta ofrenda temporal? Varias iglesias de la región de Galacia, iglesias de la región de Macedonia y iglesias de la región de ¿qué? De Acaya, Corintios en este caso. ¿Qué de la iglesia en Alejandría? ¿Qué de la iglesia en Babilonia? ¿Qué de la iglesia en Roma? ¿Qué de esas iglesias? ¿Estaban recogiendo ofrenda? ¿Se acuerdan que les dije, hermanos? No, esta ofrenda fue específicamente para algunas iglesias que estaban ahí cerca y llevar ese dinero para Jerusalén. Una vez que ya se cumple con ese ejemplo aprobado, o mandamiento podemos decir, no hay ningún problema. Una vez que se cumpla eso, ya no se practica. Ya no hay ninguna evidencia bíblica que después se siguió juntando en estas iglesias de Galacia, en Macedonia y en Acaya, ofrenda para los pobres en Jerusalén. No hay ninguna evidencia. Se terminó esa ofrenda, ese ejemplo. Estamos hablando entonces las reglas básicas para modelos aprobados. Hay mucho, hermanos, para hablar de esto. Lo importante es que nosotros entendamos que unos ejemplos se pueden practicar, otros ejemplos tenemos que tener cuidado porque son ¿qué? Culturales, cosas culturales, costumbres y no son para obedecerse como en el sentido espiritual. Bueno, hemos llegado al fin del curso. Hemos aprendido bastante sobre la interpretación exegética. Estas reglas que se han dado son muy básicas, Espero que les haya ayudado a lo menos entender que no es nomás de ver la escritura y dar un comentario. Tenemos que ver la escritura y tratar de interpretar. Y hay estos puntos básicos que nos ayudan a dar una buena interpretación, porque entonces el resultado va a ser un buen comentario, una buena predicación, una buena clase para aquellos que van a escuchar el mensaje. Esos son, hermanos, los más importantes en el ministerio. Que los que escuchen el mensaje que traemos nosotros sea el mejor mensaje, porque hemos interpretado, no solamente hemos dado comentario, hemos interpretado la Biblia de la mejor manera adecuada que tenemos disponible en nuestro tiempo. Dios les bendiga.